En un mundo donde las narrativas bíblicas a menudo se limitan a relatos convencionales, la historia de Diná se alza como un relato que desafía lo establecido. ¿Quién fue realmente Diná? Desde el inicio, este relato impactante mezcla controversia y pasión, revelando secretos ocultos y dolorosos que aún resuenan en la actualidad. No es solo la historia de Diná, es una invitación a descubrir la verdad detrás de la violación de Diná y la respuesta feroz que desató conflictos que marcaron generaciones. En una época llena de conflictos y alianzas inestables, Diná, hija de Jacob y Lea, vivía rodeada de secretos y esperanzas. Su historia se marcó por un suceso desgarrador que cambió el curso de su vida para siempre, ya que fue víctima de un acto violento perpetrado por el príncipe cananeo Siquem. Este acontecimiento trágico no solo rompió la inocencia de Diná, sino que también dejó una cicatriz profunda en el legado familiar, generando preguntas y emociones intensas entre quienes conocían su destino. La narrativa bíblica resuena con fuerza y muestra la crudeza de aquellos tiempos turbulentos con gran intensidad. El relato, impregnado de sentimientos encontrados, ilustra cómo la tragedia de Diná despertó la furia y la indignación en quienes valoraban el honor familiar. En medio de un entorno repleto de alianzas y enemistades, el episodio marcó el inicio de una cadena de reacciones que transformarían la historia de la familia de Jacob. La violencia ejercida por Siquem encendió un fuego incontrolable en los corazones de sus hermanos, Simeón y Leví, quienes decidieron responder con una venganza que impactaría profundamente a toda la comunidad. Revelando las tensiones latentes y las consecuencias inevitables de tal injusticia con gran determinación siempre ahora. Entre la penumbra del dolor y la sed de justicia, la historia de Diná se despliega como un relato lleno de contradicciones y aprendizajes. El ambiente se impregnó de tensión y se hizo evidente que la deshonra vivida abriría paso a decisiones que marcarían el destino de la familia. Con un lenguaje lleno de matices y emoción, se percibe cómo el sufrimiento se transforma en impulso para buscar redención. En medio del caos y la tensión, Siquem, lleno de una mezcla de deseo y confusión, decidió que quería unir su destino al de Diná, la emblemática hija de Jacob, en un giro inesperado de la historia de Diná. Tras el violento suceso, sus intenciones parecían contradictorias, pues en lugar de buscar redención, optó por formalizar la unión. Llamó a su padre, Jame, para negociar con Jacob, pretendiendo rescatar el honor perdido. Este intento de arreglar lo inarreglable evidenció que, en ocasiones, las palabras y acuerdos no pueden borrar la sombra de una acción deshonrosa, dejando entrever tensiones que se intensificarán. Al conocer la propuesta, los hijos de Jacob se sintieron profundamente ofendidos, como si la integridad y el honor de la familia quedaran irreparablemente comprometidos. La reacción fue inmediata y contundente, pues la historia de Diná ya había marcado una herida abierta en el alma familiar. La negociación entre Siquem y Jame, en apariencia un intento de enmendar el daño, se convirtió en el reflejo de un conflicto ético donde ninguna palabra podía borrar la mancha dejada por el acto. En este contexto, la indignación crecía, sembrando la semilla de decisiones futuras cargadas de venganza y justicia. La petición de Siquem y Jame se transformó en una maniobra en un tablero lleno de códigos ancestrales y sentimientos encontrados. Con un lenguaje que intentaba suavizar lo insólito, se percibía que la unión pretendida era, en realidad, una estrategia para restaurar un honor ya dañado. Sin embargo, la propuesta solo avivó aún más el fuego de la indignación en quienes conocían la verdadera historia de Diná. Los hijos de Jacob, impulsados por la indignación y el deseo de mantener el honor, impusieron una condición sorprendente para sellar la unión. Con firmeza y convicción, exigieron que todos los hombres siquemitas se circuncidaran, una práctica ancestral que, según ellos, aseguraba la integración cultural y el respeto mutuo. Esta medida, lejos de ser arbitraria, pretendía resguardar la historia de Diná y preservar los valores de una familia que había vivido el dolor de la violación de Diná. Así, el mandato resonaba con fuerza y claridad, evidenciando la determinación de quienes querían honrar la historia bíblica de Diná sin perder la esencia de su legado. La respuesta de Jame y Siquem fue casi tan sorprendente como la exigencia impuesta. En un giro inesperado, aceptaron la condición y se dedicaron a convencer a su pueblo de los beneficios de la alianza. Con argumentos que mezclaban tradición y modernidad, resaltaron que la circuncisión no solo era un rito, sino un puente para unir costumbres y forjar una nueva comunidad.
Esta decisión, vinculada a la historia de Dinah y a la búsqueda de justicia, demostró cómo la sabiduría ancestral puede transformar incluso las situaciones más complejas en oportunidades de integración y crecimiento mutuo, preparando el terreno para futuros desafíos. El acto simbólico de la circuncisión se convirtió en el catalizador de un acuerdo estratégico, trascendiendo lo meramente ritual para convertirse en un gesto de unión. Los hijos de Jacob, con su exigencia, no solo buscaban resguardar el honor familiar tras la violación de Dinah, sino también crear una alianza duradera entre culturas. La aceptación de Jame y Siquem reflejó la capacidad de sus pueblos para reconocer los beneficios de la integración, aun cuando las heridas del pasado eran profundas. En un giro que parece sacado de una leyenda antigua, 3 días después de la circuncisión, cuando el cuerpo aún dolía y la debilidad se hacía sentir en cada fibra, Simeón y Leví pusieron en marcha una venganza fulminante. La determinación de estos hermanos, impulsada por el recuerdo de la historia de Dinah y la deshonra sufrida, los llevó a atacar la ciudad con una furia inusitada. La estrategia fue calculada, casi como un movimiento maestro en un tablero de ajedrez, donde cada acción estaba impregnada de la herida que dejó la violación de Dinah y el clamor por justicia. El asalto fue brutal y sin concesiones, un recordatorio doloroso de que el honor y la venganza a veces se entrelazan de formas extremas. Con una táctica despiadada, Simeón y Leví se adentraron en la urbe debilitada, eliminando a todos los varones en una acción que marcó un antes y un después en la historia bíblica de Dinah. Este acto de violencia, aunque cargado de un oscuro propósito, reflejaba la complejidad de una época en la que los lazos familiares y la venganza se mezclaban en un torbellino de emociones y decisiones que cambiarían el destino de las generaciones futuras. Tras el ataque, el saqueo se desató como una tormenta implacable, bienes, mujeres y niños fueron arrebatados, sellando un destino trágico y desolador para la comunidad. La acción de Simeón y Leví, impulsada por el dolor y la indignación, resonó con fuerza, dejando una marca imborrable en la historia de Dinah. Jacob, con el corazón lleno de pesar y preocupación, observó con desilusión cómo la sed de venganza de sus hijos había transformado la tragedia de Dinah en un acto de violencia implacable. Su mente, aturdida por el dolor de ver a su familia desgarrada, se enfrentó a una realidad compleja: la venganza, aunque impulsada por el deseo de restaurar el honor perdido, parecía sembrar las semillas de futuros conflictos. En medio de un ambiente cargado de tensión, Jacob se cuestionaba si ese camino de retribución era realmente la forma de sanar las heridas profundas. La incertidumbre se palpaba en cada decisión, dejando entrever nuevas complicaciones. Con el paso del tiempo, el anciano Jacob sintió que la venganza había cruzado los límites del honor y se había convertido en una carga para toda la familia. La amenaza de represalias de los cananeos se cernía sobre ellos, y cada día traía consigo el temor de que la violencia desatada abriera la puerta a un ciclo interminable de conflictos. La historia de Dinah se volvía un recordatorio doloroso de que la justicia no siempre se alcanza por medio de la retribución. La sabiduría ancestral que Jacob poseía se mezclaba con el dolor, invitando a la reflexión sobre el precio que se paga cuando el honor se vuelve ciego ante las consecuencias. Antes de exhalar su último suspiro, Jacob tomó la difícil decisión de maldecir a Simeón y Leví, un acto cargado de amargura y tristeza. Con palabras que resonaban en el aire, el patriarca intentó marcar el fin de un capítulo violento y, al mismo tiempo, advertir sobre las futuras disputas entre israelitas y cananeos. La historia de Dinah no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja las tensiones eternas entre el honor, la justicia y la venganza. Desde su dolorosa tragedia hasta la despiadada represalia de sus hermanos, cada capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a generaciones enteras. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por defender a tu familia? Si quieres seguir descubriendo relatos ocultos, llenos de lecciones y verdades sorprendentes, suscríbete al canal y activa las notificaciones.